Buenas y bienvenidos. Soy el perro asalariado. Hoy vamos a estar leyendo con comentario el capítulo 7 de Imperialismo, fase superior del capitalismo, por Vladimir Ilich Lenin. El nombre del capítulo 7 es El imperialismo, fase peculiar del capitalismo. La versión que vamos a estar leyendo es la versión de la editorial Progreso de Moscú. Y ya fueron narrados los capítulos del 1 al 6 y deben de estar publicados ya sea en la página, en YouTube o en el feed del podcast, donde nos estés escuchando. Entonces, es recomendable que vayas a escucharlos primero. Pero, como siempre, no es obligación. Habiendo dicho todo esto, empecemos con el texto. Capítulo 7. El imperialismo. Fase peculiar del capitalismo. Intentemos ahora hacer un balance, resumir lo que hemos dicho más arriba sobre el imperialismo. El imperialismo surgió como desarrollo y continuación directa de las propiedades fundamentales del capitalismo en general. Pero el capitalismo se trocó en imperialismo capitalista únicamente cuando llegó a un grado determinado, muy alto, de su desarrollo, cuando algunas de las características fundamentales del capitalismo comenzaron a convertirse en su antítesis, cuando tomaron cuerpo y se manifestaron en toda la línea los rasgos de la época de transición del capitalismo a una estructura económica y social más elevada. Lo que hay de fundamental en este proceso, desde el punto de vista económico, es la sustitución de la libre competencia capitalista por los monopolios capitalistas. Comentario. Este libro lo tiene que leer los criptobros, los que dicen, no, es que el capitalismo está bien, lo que está mal es el corporatismo, este libro traza muy bien la unión, el desarrollo de cómo lo que tú estás diciendo es el grado 3 de cáncer, el grado 4 de cáncer, y que el grado 2 está bien, que el cáncer está bien, nomás es grado 1, es un poquito de cáncer. Es solo si el cáncer se desarrolla. Continuando con el texto. La libre competencia es la característica fundamental del capitalismo y de la producción mercantil en general. El monopolio es todo lo contrario de la libre competencia. Pero esta última se va convirtiendo ante nuestros ojos en monopolio, creando la gran producción, desplazando a la pequeña, reemplazando la gran producción por otra todavía mayor y concentrando la producción y el capital hasta el punto que de su seno ha surgido y surge el monopolio, los cárteles, los consorcios, los trusts y, fusionándose con ellos, el capital de una docena escasa de bancos que manejan miles de millones. Y, al mismo tiempo, los monopolios que surgen de la libre competencia no la eliminan, sino que existen por encima de ella y al lado de ella, dando origen así a las contradicciones, roces y conflictos particularmente agudos y bruscos. El monopolio es el tránsito del capitalismo a un régimen superior. Si fuera necesario dar una definición lo más breve posible del imperialismo, debería decirse que el imperialismo es la fase monopolista del capitalismo. Esa definición comprendería lo principal, pues, por una parte, el capital financiero es el capital bancario de algunos grandes bancos monopolistas fundido con el capital de las alianzas monopolistas de los industriales. Y, por otra, el reparto del mundo es el tránsito de la política colonial, que se extiende sin obstáculos a las regiones todavía no conquistadas por ninguna potencia capitalista, a la política colonial de dominación monopolista de los territorios del globo enteramente repartido. Pero las definiciones excesivamente breves
si bien son cómodas, pues recogen lo principal, resultan insuficientes, ya que es necesario extraer de ellas, además, otros rasgos muy esenciales de lo que hay que definir. Por eso, sin olvidar lo convencional y relativo de todas las definiciones en general, que jamás pueden abarcar en todos sus aspectos las relaciones de un fenómeno en su desarrollo completo, conviene dar una definición del imperialismo que contenga sus 5 rasgos fundamentales. A saber, 1. La concentración de la producción y del capital llega hasta un grado tan elevado de desarrollo que crea los monopolios, los cuales desempeñan un papel decisivo en la vida económica. 2. La fusión del capital bancario con el industrial y la creación, en el terreno de este capital financiero, de la oligarquía financiera. 3. La exportación de capitales, a diferencia de la exportación de mercancías, adquiere una importancia particularmente grande. 4. Se forman asociaciones internacionales monopolistas de capitalistas, las cuales se reparten el mundo. Y 5. Ha terminado el reparto territorial del mundo entre las potencias capitalistas más importantes. El imperialismo es el capitalismo en la fase de desarrollo en que ha tomado cuerpo la dominación de los monopolios y del capital financiero. Ha adquirido señalada importancia la exportación de capitales. Ha empezado el reparto del mundo por los trusts internacionales y ha terminado el reparto de toda la tierra entre los países capitalistas más importantes. Más adelante, veremos cómo se puede y se debe definir de otro modo el imperialismo, si se tienen presentes no solo los conceptos fundamentales puramente económicos, a los cuales se limita la definición que hemos dado, sino también el lugar histórico de esta fase del capitalismo con respecto al capitalismo en general, o a la relación del imperialismo y de las dos tendencias fundamentales del movimiento obrero. Lo que ahora se debe consignar es que, interpretado en dicho sentido, el imperialismo es indudablemente una fase peculiar de desarrollo del capitalismo. Para dar al lector, al escucha, la idea más fundamentada posible del imperialismo, hemos procurado deliberadamente reproducir el mayor número posible de opiniones de economistas burgueses obligados a reconocer los hechos de la economía capitalista moderna, registrados de manera incontrovertible en especial. Con el mismo fin, hemos reproducido datos estadísticos minuciosos que permiten ver hasta qué punto ha crecido el capital bancario, etc. ¿Qué expresión concreta ha tenido la transformación de la cantidad en calidad? El tránsito del capitalismo desarrollado al imperialismo. Huelga decir, naturalmente, que en la naturaleza y en la sociedad todos los límites son convencionales y variables, que sería absurdo discutir, por ejemplo, sobre el año o la década precisos en que se instauró definitivamente el imperialismo. Pero sobre la definición del imperialismo, nos vemos obligados a controvertir, ante todo, con Kautsky, el principal teórico marxista de la época de la llamada Segunda Internacional, es decir, de los 25 años comprendidos entre 1889 y 1914. Kautsky se pronunció decididamente en 1915 e incluso en noviembre de 1914 contra las ideas fundamentales expresadas en nuestra definición del imperialismo, declarando que, por imperialismo, hay que entender una política determinada, la política preferida por el capital financiero, y no una fase o un grado de la economía. Que no se puede identificar el imperialismo con el capitalismo contemporáneo. Que si una noción de imperialismo abarca todos los fenómenos del capitalismo contemporáneo,
cárteles, proteccionismo, dominación de los financieros, política colonial. En ese caso, el problema de la necesidad del imperialismo para el capitalismo se convierte en la tautología más trivial. Pues entonces, naturalmente, el imperialismo es una necesidad vital para el capitalismo, etc. Expresaremos con la máxima exactitud el pensamiento de Kautsky si reproducimos su definición del imperialismo diametralmente opuesta a la esencia de las ideas que nosotros exponemos, pues las objeciones procedentes del campo de los marxistas alemanes, los cuales han defendido ideas similares durante largos años, son ya conocidas desde hace mucho tiempo por Kautsky como objeción de una corriente determinada en el marxismo. Comentario. Kautsky, ¿saben? En otros audios he hablado de Kautsky, quizá no aquí. Lenin y Kautsky no se llevaban. Kautsky es, para ponerlo de una forma muy, muy fundamental, y esto está simplificando mucho las cosas, pero si no sabes quién es, para que me entiendas, Kautsky es el padre de la socialdemocracia. De las personas normalmente europeas, la socialdemocracia, que dicen, no, somos socialistas nosotros, pero hay que hacerlo a través de las elecciones, hay que llegar y hay que trabajar por cómo está instaurado el sistema. Y Lenin, todo lo que él predica, y yo estoy de acuerdo, es que a través del sistema no puedes reformar. Véase el libro de Rosa Luxemburgo, que ya está narrado en la página de YouTube o en el feed de podcast, que es muy recomendable. Reforma o revolución. Entonces, él es Kautsky. Kautsky es el padre de la socialdemocracia. Al menos es como yo lo vería de un modo muy simplificado. Entonces, con Kautsky, lo que eran los socialistas alemanes se separan. Y de un lado se crea el Partido Comunista Alemán, que fueron los que realmente estaban teniendo un apoyo muy significativo antes de que los nazis tomaran el poder. Y del otro lado, los socialdemócratas, que es el partido que aún existe hoy en día, el SPD. Entonces, continuando con el texto. La definición de Kautsky dice así. Se abre cita. El imperialismo es un producto del capitalismo industrial altamente desarrollado. Consiste en la tendencia de toda nación capitalista industrial a someter o anexionarse regiones agrarias, la cursiva es de Kautsky, agrarias, más extensas cada vez, cualquiera que sea el origen étnico de sus habitantes. Se cierra la cita. Esta definición no sirve absolutamente para nada, puesto que es unilateral, es decir, arbitraria, y destaca tan solo el problema nacional, si bien de la mayor importancia, tanto en sí como en su relación con el imperialismo, enlazándolo arbitraria y erróneamente solo con el capital industrial de los países que se anexionan otras naciones, colocando en primer término, de la misma forma arbitraria y errónea, la anexión de las regiones agrarias. El imperialismo es una tendencia a las anexiones. A eso se reduce la parte política de la definición de Kautsky. Es acertada, pero extremadamente incompleta, pues en el aspecto político, el imperialismo es, en general, una tendencia a la violencia y a la reacción. Mas lo que en este caso nos interesa es el aspecto económico que Kautsky mismo introdujo en su definición. Las inexactitudes de la definición de Kautsky saltan a la vista. Lo característico del imperialismo no es el capital industrial, sino el capital financiero. No es un fenómeno casual que, en Francia, precisamente el desarrollo particularmente rápido del capital financiero, que coincidió con un debilitamiento del capital industrial, provocara, a partir de la década del 80 del siglo pasado, y hace 2 siglos, una intensificación extrema de la política anexionista
colonial. Lo característico del imperialismo es precisamente la tendencia a la anexión, no solo de las regiones agrarias, sino incluso de las más industriales. Apetitos alemanes respecto a Bélgica, de los franceses en cuanto a Lorena. Pues, en primer lugar, la división ya terminada del globo obliga al proceder a un nuevo reparto, a extender la mano hacia toda clase de territorios. En segundo lugar, para el imperialismo es sustancial la rivalidad de varias grandes potencias en sus aspiraciones a la hegemonía. Esto es, a apoderarse de territorios no tanto directamente para sí, como para debilitar al adversario y quebrantar su hegemonía. Para Alemania, Bélgica tiene una importancia especial como punto de apoyo contra Inglaterra. Para Inglaterra, la tiene Bagdad como punto de apoyo contra Alemania, etc. Kautsky se remite particularmente, y reiteradas veces, a los ingleses, los cuales dice han puntualizado la significación puramente política de la palabra imperialismo en el sentido que él la comprende. Tomemos al inglés Hobson y leamos en su obra El imperialismo, publicada en 1902. ¿Se abre cita? El nuevo imperialismo se distingue del viejo, primero, en que, una vez de la aspiración de un solo imperio creciente, sostiene la teoría y la actuación política de imperios rivales, guiándose cada uno de ellos por idénticos apetitos de expansión política y de beneficio comercial. Segundo, en que los intereses financieros y relativos a la inversión de capital predominan sobre los comerciales. Se cierra la cita. Como vemos, Kautsky no tiene de hecho razón alguna al remitirse a los ingleses en general. Los únicos que podrían servirle de apoyo serán los imperialistas ingleses vulgares o los apologistas declarados del imperialismo. Vemos que Kautsky, que pretende continuar defendiendo el marxismo, en realidad da un paso atrás con relación al social liberal Hobson, el cual tiene en cuenta con más acierto que él las dos peculiaridades históricas concretas. Comentario, aquí se abren paréntesis, signos de admiración de Lenin. O sea, aquí Lenin está queriéndole dar énfasis a lo que pone él en paréntesis. Kautsky, con su definición, se mofa precisamente del carácter histórico concreto. Se cierra el paréntesis. Del imperialismo contemporáneo. Vamos a leer eso de nuevo para qué. En realidad da un paso hacia atrás, Kautsky, con relación al social liberal Hobson, el cual tiene en cuenta, con más acierto que él, las dos peculiaridades históricas concretas. Kautsky, con su definición, se mofa precisamente del carácter histórico concreto del imperialismo contemporáneo. 1. Competencia de varios imperialismos. 2. Predominio del financiero sobre el comerciante. Si lo esencial consiste en que un país industrial se anexiona un país agrario, el papel principal se atribuye al comerciante. La definición de Kautsky, además de ser errónea y de no ser marxista, sirve de base a todo un sistema de concepciones que rompen totalmente con la teoría marxista y con la actuación práctica marxista, de lo cual hablaremos más adelante. Carece absolutamente de seriedad la discusión sobre palabras que Kautsky promueve. ¿Cómo debe calificarse la fase actual del capitalismo, de imperialismo o de fase del capital financiero? Llamadlo como queráis, eso da lo mismo. Lo esencial es que Kautsky separa la política del imperialismo de su economía, hablando de las anexiones como de la política preferida por el capital financiero, y oponiendo a ella otra política burguesa posible, según él, basada en el mismo terreno del capital financiero. Resulta que, en la economía, los monopolios son compatibles con el modo de obrar no monopolista,
no violento, no anexionista en política. Resulta que el reparto territorial del mundo, terminando precisamente en la época del capital financiero, y que es la base de lo peculiar de las formas actuales de rivalidad entre los más grandes estados capitalistas, es compatible con una política no imperialista. Resulta que de este modo se disimulan, se velan las contradicciones más importantes de la fase actual del capitalismo, en vez de ponerlas al descubierto en toda su profundidad. Resulta reformismo burgués en lugar de marxismo. Comentario. Resulta que en la economía los monopolios son compatibles con el modo de obrar no monopolista. Aquí lo que dice Lenin, ¿cómo es que esto nuevamente, lléguele a un cripto bro y cuando dice, no, es que las empresas van a querer educar a sus obreros y van a querer pagarles bien para que se queden y todo. Sí, van a querer hacer eso si eso les da ganancia. En el momento en que encuentren una alternativa que no les dé ganancia y se encuentra eventualmente, los van a echar a la calle. Por eso ahorita en Estados Unidos, por ejemplo, en los Facebook y Google y Apple y Microsoft corrieron a decenas de miles de gente. ¿Por qué? Porque ya no los necesitan. Porque están enfocándose hacia otra situación en la cual estas personas que solían ser especialistas de IT y todo, puedes contratar afuera para hacer lo que hacen esas personas. Los contratas en lugares más baratos que al cabo ya mostró COVID y el trabajo remoto que sí se puede. O, véngase de otro modo, ese trabajo eventualmente lo va a hacer la inteligencia artificial. Es la ganancia. No se puede decir, no, es que no entiendes, bro, se va a poder y no sé qué, bla, bla. No se va a poder. Siempre van a querer sacar ganancia. Y si alguien no lo hace, va a sacar menos ganancia que la otra compañía. Y esa otra compañía, eventualmente, va a dominar el mercado y va a comprar esta chiquita. Y así se va consolidando el capital. Y es ahí donde, imagínate, no, pero es que yo voy a sacar un mejor producto, yo voy a hacer mejor las cosas, voy a hacer que se pueda para salir y todo. Con el dinero y el poder que tienen una influencia grande sobre la legislación. Y si no te ganan en producto, te van a ganar en legislación. Van a hacer, no, es que él no puede hacer eso. ¿Por qué? Pues porque no se puede. Siempre hay forma, siempre hay forma. Los millonarios siempre encuentran la forma. Continuando con el texto. Kautsky discute con Kuno, apologista alemán del imperialismo y de las anexiones, que razona de un modo burdo y cínico. El imperialismo es el capitalismo contemporáneo. El desarrollo del capitalismo es inevitable y progresista. Por consiguiente, el imperialismo es progresista. Hay que arrastrarse, pues, ante el imperialismo y glorificarlo. Este razonamiento se parece, en cierto modo, a la caricatura de los marxistas rusos que los populistas hacían en los años de 1894 y 1895. Si los marxistas consideran que el capitalismo es en Rusia inevitable y progresista, venían a decir, deben dedicarse a abrir tabernas y fomentar el capitalismo. Kautsky objeta a Kuno, no, el imperialismo no es el capitalismo contemporáneo, sino solamente una de las formas de la política del mismo. Podemos y debemos luchar contra esa política, luchar contra el imperialismo, contra las anexiones, etc. La objeción, completamente plausible, al parecer, equivale en realidad a una defensa más sutil, más velada y por eso más peligrosa de la conciliación con el imperialismo, pues una lucha contra la política de los trusts y de los bancos que deja intactas las bases de la economía de los unos y de los otros es reformismo
y pacifismo burgueses. No va más allá de los buenos y candorosos deseos. Volver la espalda a las contradicciones existentes y olvidar las más importantes en vez de descubrirlas en toda su profundidad. Eso es la teoría de Kautsky, la cual no tiene nada que ver con el marxismo. Y, naturalmente, semejante teoría no persigue otro fin que defender la idea de la unidad con los Kuno. ¿Se abre cita? Desde el punto de vista puramente económico, escribe Kautsky, no está descartado que el capitalismo pase todavía por una nueva fase. La aplicación de la política de los carteles a la política exterior. La fase del ultraimperialismo. Se cierra la cita. Esto es el superimperialismo. La unión de los imperialismos de todo el mundo y no la lucha entre ellos. La fase del destierro de las guerras bajo el capitalismo. La fase de la explotación general del mundo por el capital financiero unido en el plano internacional. Comentario. Desde el punto de vista puramente económico, no está descartado que el capitalismo pase todavía por una nueva fase, la aplicación de la política de los cárteles a la política exterior, la fase del ultraimperialismo. Y Lenin aquí dice, esto es el superimperialismo, la unión de los imperialismos de todo el mundo y no la lucha entre ellos. La fase del destierro de las guerras bajo el capitalismo. La fase de la, se abre cita, explotación general del mundo por el capital financiero unido en el plano internacional. Se cierra. Será preciso que nos detengamos más adelante en esta teoría del ultraimperialismo, con el fin de hacer ver en detalle hasta qué punto rompe irremediable y decididamente con el marxismo. Lo que aquí debemos hacer, de acuerdo con el plan general de nuestro trabajo, es echar una ojeada a los datos económicos precisos que se refieren a este problema. ¿Es posible el ultraimperialismo desde el punto de vista puramente económico o es un ultradisparate? Sí, por el punto de vista puramente económico, se entiende en la pura abstracción. Todo cuanto puede afirmarse se reduce a la tesis siguiente. El desarrollo va hacia el monopolio. Por lo tanto, va hacia un monopolio mundial único, hacia un trust mundial único. Esto es indiscutible, pero al mismo tiempo es una vacuidad completa, por el estilo de la indicación de que el desarrollo va hacia la producción de los artículos alimenticios en los laboratorios. En este sentido, la teoría del ultraimperialismo es tan absurda como lo sería la de la ultraagricultura. Ahora bien, si se habla de las condiciones puramente económicas de la época del capital financiero, como de una época históricamente concreta, encuadrada en los comienzos del siglo XX, la mejor respuesta a las abstracciones muertas del ultraimperialismo, que favorecen exclusivamente un propósito de lo más reaccionario, distraer la atención de las profundas contradicciones existentes, es contraponerlas la realidad económica concreta de la economía mundial moderna. Las hueras divagaciones de Kautsky sobre el ultraimperialismo estimulan, entre otras cosas, la idea profundamente errónea que lleva al agua al molino de los apologistas del imperialismo, según la cual la dominación del capital financiero atenúa la desigualdad y las contradicciones de la economía mundial, cuando en realidad lo que hace es acentuarlas. R. Calvert, en su opúsculo Introducción a la Economía Mundial, ha intentado resumir los principales datos puramente económicos que permiten formarse una idea concreta de las relaciones dentro de la economía mundial en las postrimerías del siglo XIX y los albores del siglo XX. Calvert divide el mundo en 5 regiones económicas principales:
1. La centroeuropea. Toda Europa excepto Rusia e Inglaterra. 2. La británica. 3. La de Rusia. 4. La oriental asiática. Y 5. La americana, incluyendo las colonias en las regiones de los estados a los cuales pertenecen y, dejando aparte, algunos países no incluidos en las regiones. Por ejemplo, Persia, Afganistán y Arabia en Asia, Marruecos y Abisinia en África, etc. Véase el cuadro que refleja, en forma resumida, los datos económicos sobre las regiones citadas suministradas por dicho autor. Comentario. Aquí en pantalla debería de estarse viendo una imagen. El cuadro que está presentando Lenin. Continuando. Vemos 3 regiones con un capitalismo muy desarrollado. Alto desarrollo de las vías de comunicación, del comercio y de la industria. La centroeuropea, la británica y la americana. Entre ellas, 3 estados que ejercen el dominio del mundo: Alemania, Inglaterra y los Estados Unidos. La rivalidad imperialista y la lucha entre ellos se hallan exacerbadas en extremo debido a que Alemania dispone de una región insignificante y de pocas colonias. La creación de una Europa central es todavía cosa del futuro y se está gestando en una lucha desesperada. De momento, el rasgo característico de toda Europa es el fraccionamiento político. En las regiones británicas y americanas, por el contrario, es muy elevada la concentración política, pero hay una desproporción enorme entre la inmensidad de las colonias de la primera y la insignificancia de las que posee la segunda. Y, en las colonias, el capitalismo no hace más que empezar a desarrollarse. La lucha por la América del Sur se va exacerbando cada día más. Comentario. Latinoamérica mention. Ok, continuando. Hay 2 regiones en las que el capitalismo está poco desarrollado: la de Rusia y la Asia Oriental. En la primera, es extremadamente débil la densidad de la población. En la segunda, es elevadísima. En la primera, la concentración política es grande. En la segunda, no existe. El reparto de China no ha hecho más que empezar, y la lucha entre el Japón, los Estados Unidos, etc., por adueñarse de ella, es cada día más intensa. Compárese con esta realidad, la variedad gigantesca de condiciones económicas y políticas, la desproporción extrema en la rapidez de desarrollo de los distintos países, etc., la lucha rabiosa entre los estados imperialistas. El necio cuento de Kautsky sobre el ultraimperialismo pacífico, ¿no es esto el intento reaccionario de un asustado pequeño burgués que quiere ocultarse de la temible realidad? Es que los cárteles internacionales en los que Kautsky ve los gérmenes del ultraimperialismo, del mismo modo la producción de tabletas en los laboratorios podría calificarse del germen de la agricultura, ¿no nos muestran el ejemplo de la partición y de un nuevo reparto del mundo, el tránsito del reparto pacífico al no pacífico y viceversa? Es que el capital financiero norteamericano y el de otros países que se repartieron pacíficamente todo el mundo con la participación de Alemania en el Sindicato Internacional del Rail, pongamos por caso, o en el Trust Internacional de la Marina Mercante, ¿no reparten hoy en día de nuevo el mundo basándose en las nuevas relaciones de fuerza? Relaciones que se modifican de una manera que no tiene nada de pacífica. El capital financiero y los trusts no atenúan, sino que acentúan las diferencias entre el ritmo de crecimiento de los distintos elementos de la economía mundial. Y, si la correlación de fuerzas ha cambiado, ¿cómo pueden superarse las contradicciones bajo el capitalismo si no es por la fuerza? La estadística de las vías férreas nos proporciona datos
de extraordinaria exactitud sobre la diferencia de ritmo en cuanto al crecimiento del capitalismo y del capital financiero en toda la economía mundial. Durante las últimas décadas de desarrollo imperialista, la longitud de las líneas férreas ha cambiado del modo siguiente. Y aquí, en pantalla, se puede ver una tabla, que es líneas férreas en miles de kilómetros. Continuando. Las vías férreas se han desarrollado, pues, con la mayor rapidez en las colonias y en los estados independientes y semi-independientes de Asia y América. Es sabido que el capital financiero de los 4 o 5 estados capitalistas más importantes ordena y manda allí de un modo absoluto. 200.000 kilómetros de nuevas líneas férreas en las colonias y en otros países de Asia y América significan más de 40.000 millones de marcos de nuevas inversiones de capital en condiciones particularmente ventajosas, con garantías especiales de rendimiento, con pedidos lucrativos para las fundaciones de acero, etcétera, etcétera. Donde el capital crece con mayor rapidez es en las colonias y en los países de ultramar. Entre ellos aparecen nuevas potencias imperialistas, el Japón. La lucha de los imperialismos mundiales se encona. Aumenta el tributo que el capital financiero percibe de las empresas coloniales y de ultramar, particularmente lucrativas. En el reparto de este botín, una parte excepcionalmente grande va a parar a países que no siempre ocupan el primer lugar desde el punto de vista del ritmo de desarrollo de las fuerzas productivas. En las potencias más importantes, tomadas junto con sus colonias, la longitud de las líneas férreas es la siguiente. Nuevamente, aquí en pantalla se muestra en miles de kilómetros una tabla. Continuando. Así pues, cerca del 80% de todas las líneas férreas se hallan concentradas en las 5 potencias más importantes. Pero la concentración de la propiedad de dichas líneas, la concentración del capital financiero es incomparablemente mayor aún. ¿Por qué? Por ejemplo, la inmensa mayoría de las acciones y obligaciones de los ferrocarriles americanos, rusos y de otros países pertenece a los millonarios ingleses y franceses. Gracias a sus colonias, Inglaterra ha aumentado su red ferroviaria en 100.000 kilómetros, 4 veces más que Alemania. Sin embargo, todo el mundo sabe que el desarrollo de las fuerzas productivas de Alemania en este mismo periodo y, sobre todo, el desarrollo de la producción hulera de barcos y siderúrgica ha sido incomparablemente más rápido que en Inglaterra, dejando ya a un lado a Francia y Rusia. En 1892, Alemania produjo 4.9 millones de toneladas de hierro fundido, contra los 6.8 de Inglaterra, mientras que en 1912 producía ya 17.6 contra 9. Esto es una superioridad gigantesca sobre Inglaterra. Cabe preguntar, en el terreno del capitalismo, ¿qué otro medio podía haber que no fuera la guerra para eliminar la desproporción existente entre el desarrollo de las fuerzas productivas y la acumulación de capital, por una parte, y el reparto de las colonias y de las esferas de influencia del capital financiero, por otra? Y ese es el fin del capítulo. Este capítulo es un resumen, un resumen de lo que hemos visto. Es como que Lenin en los capítulos anteriores empieza a dar el contexto y aquí dice, ok, miren, estamos hablando de esto. Esto es lo que es el imperialismo. No es una simple política que, o sea, una vez que dio todo el contexto, quiere dar eso, de que no es nada más, es nada más una forma en que se conduce el capitalismo. No, es el capitalismo. Es una etapa del capitalismo, una fase. No es una conducta, es lo que inevitablemente tiene que pasar y estamos viendo que está pasando de nuevo.
Entonces, vamos a hablar del capítulo. Entonces, Lenin vuelve a hablar de lo que se vio en los capítulos pasados, o sea, lo que es la concentración de capital, de la producción y la capital, cómo se llega al capital financiero y cómo toma dominio absoluto de lo que es el capitalismo en el país. Y una vez que eso sucede, cómo se exporta el capital, porque el capital quiere crecer, el capital quiere más ganancia, el capital se maneja como si fuera un organismo, él quiere crecer a toda costa. Entonces esto, paralelamente, se crean asociaciones internacionales de capitalistas para ser monopolistas, para sacar la mayor ventaja, la mayor ganancia y empujar a aquellos que no están en dichas organizaciones. Y el mundo queda totalmente delimitado en esferas de influencia entre estos grandes actores. Entonces, Lenin dice, esto es el imperialismo. Y aquí dice, por ejemplo, el imperialismo es la fase monopolista del capitalismo, que esta definición comprende lo principal. Por una parte, el capital financiero es el capital bancario de algunos grandes bancos monopolistas fundido con el capital de las alianzas monopolistas de los industriales. Y, por otra, el reparto del mundo es el tránsito de la política colonial que se extiende sin obstáculos a las regiones todavía no conquistadas por ninguna potencia capitalista, a la política colonial de dominación monopolista de los territorios del globo enteramente repartido. Y aquí, después de esto, Lenin dice, ok, tenemos esto, pero vamos a dar una definición más clara, más específica, y tiene que tener 5 rasgos fundamentales. La definición de Lenin. Entonces, 1. La concentración de la producción y del capital llega hasta un grado tan elevado de desarrollo que crea los monopolios, los cuales desempeñan un papel decisivo en la vida económica. 2. La fusión del capital bancario con el industrial y la creación en el terreno de este capital financiero de la oligarquía financiera. 3. La exportación de capitales, a diferencia de la exportación de mercancías, adquiere una importancia particularmente grande. 4. Se forman asociaciones internacionales monopolistas de capitalistas, las cuales se reparten el mundo. Y 5. Ha terminado el reparto territorial del mundo entre las potencias capitalistas más importantes. Habiendo definido esto, Lenin se pone a charlar acerca de Kautsky y de cómo Kautsky dice, no, el imperialismo pues sí es malo, pero es nada más una política, es nada más una conducta que se tiene del capitalismo. El capitalismo no es malo, puede llegar a ser malo, pero si votamos bien, se va a poder reformar esto. Y Lenin dice que no, el imperialismo no es una política opcional, es una etapa inevitable y necesaria en lo que es el desarrollo histórico del capitalismo. Entonces, en el imperialismo, las contradicciones inherentes al capitalismo se han agudizado y transformado, en lo cual da lugar a los monopolios. Y, sin embargo, dice Lenin, de que esto no significa que desaparezcan las bases fundamentales del capitalismo, pero están los grandes monopolios y están las tienditas chiquitas, o sea, los negocios pequeños al lado. Entonces la competencia no desaparece, y la competencia aún entre los grandes conglomerados tampoco desaparece, pero entre ellos se vuelve más feroz y destructiva entre los monopolios, y eso eventualmente da a una competencia feroz y destructiva entre las potencias, los estados. Y durante el imperialismo, las crisis económicas se profundizan, la explotación de la clase obrera se intensifica.
Y también dice aquí, por ejemplo, Kautsky dice, el superimperialismo, no sé qué, bla, bla, bla. Lo cual, a final de cuentas, pues ¿qué importa? ¿Qué sucede ahí? Tiene razón Lenin de que eso le quita enfoque a lo que es el imperialismo, que se tiene que solucionar en este momento. Pero también, viéndolo desde ahora, se puede ver algo así como este superimperialismo, lo que fue los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Ellos tenían el dominio absoluto de los imperialismos, del imperialismo. Y aún más una vez que cae la Unión Soviética. Podría aquí... se puede hacer un caso de que China actualmente es imperialista. Es un tema del cual yo no quiero hablar, porque tú que me estás escuchando puedes inclinarte para un lado u otro. Es algo que espero puedas descubrir por ti mismo, lo que decides, lo que piensas, y yo no quiero influir en eso, porque es un tema muy abierto que aún deja mucho a diferente interpretación. Entonces, pero mínimo desde que se abolió la Unión Soviética, quizá durante 15 años, 20 años, los Estados Unidos eran totalmente ultraimperialismo. Pero a diferencia de lo que Kautsky decía, de que, no, se va a dar el ultraimperialismo y no va a haber rencillas. O sea, va a haber bondad para todos, va a haber ganancia para todos, van a subir los estándares de vida para todos. Fue todo lo contrario. Una vez que cae la Unión Soviética, sin el temor de que los obreros van a pensar que hay una opción viable del otro lado, los capitalistas se convirtieron del capital con rostro humano al capital inhumano. O sea, totalmente eso fue lo que pasó. Y también eso fue, no te vayas a la Unión Soviética, para los latinoamericanos, para las economías emergentes, o sea, ya sea en Latinoamérica, en Asia, en África, las grandes colonias, los grandes colonistas, o sea, las grandes potencias siempre han llegado y siempre han abusado. Entonces, eso es algo que ahorita lo que son los europeos y los estadounidenses se les está cayendo su nivel de vida. Ya no puede sostenerse. Pero para los latinoamericanos, nosotros siempre hemos tenido esa sombra de lo que es la explotación y la opresión por parte de este capital extranjero. El caso. Entonces, Lenin expone aquí su caso. Lenin refuta a Kautsky y dice y yo estoy totalmente de acuerdo, de que el imperialismo es una etapa indispensable del capitalismo. Es como la adolescencia o el ser adulto. Es algo que se da y no hay de otro modo, no se puede de que no se dé. No puedes decir de que, si cambiamos cosas aquí, cosas acá. El capitalismo siempre va a desembocar en imperialismo, no hay de otra. Siempre y cuando en las democracias liberales, los obreros no estén en el poder, siempre se va a dar. No hay otra forma. Y yo estoy de acuerdo. Camaradas, si quieren unirse a una comunidad socialista en línea, tenemos una en Discord, en español, que no es para organizarse, pero es para pasarla bien. Es para charlar de noticias desde un punto de vista socialista, en español, que mucha falta nos hace. Entonces, también, si te llama la atención, te extiendo la invitación, deja un comentario y alguien se pondrá en contacto contigo. También, tenemos que hacer más, camaradas. Tenemos que educarnos y educar y agitar y organizarnos. Fuera del internet, tenemos que crear alianzas que van a ser útiles en la vida real. Ahorita estoy grabando esto en septiembre del 2025, y se han dado protestas muy fuertes en Indonesia. Pero Indonesia, desde mi punto de vista, carece de una estructura marxista fuerte.
entonces no hay una organización. Entonces dichas protestas se van a dar y van a pasar y se va a quedar la estructura ahí. ¿Qué fue lo que pasó, por ejemplo, con la primavera árabe? Para ver más de esto, está en el sitio lo que es ¿Qué hacer? De Lenin, una de sus obras fundamentales. Ya está narrada. Entonces, hay que organizarnos, hay que crear conexiones en la vida real. Sí podemos, camaradas, sí se puede. Un mundo mejor es posible. Fuerza en la lucha.